Bueno, lo primero que vamos a hacer para importar los archivos de XF, vamos a venir a ISOL y vamos a entrar. Una vez estamos aquí, vamos a seleccionar un nuevo proyecto. Todos estos son nuevos proyectos. Entonces le vamos a dar clic aquí. Y para importar el archivo venimos aquí a donde está esta flechita y este cuadrito y aquí dice Import. Le vamos a dar Import y aquí nos aparece DXF. Le vamos a dar clic ahí. Vamos a venir aquí donde dice, en este cuadrito azul que dice Upload File. Le damos clic. Ahora venimos aquí donde está esta crucecita, le damos clic. Y aquí nos abre los archivos donde nosotros los tenemos. Entonces vamos a abrir el archivo que necesitamos. Estos archivos son los archivos para crear la base de la aspiradora de la CNC. Si de pronto a cualquiera de ustedes les sirve este archivo, yo con mucho gusto los comparto. Déjenme en la descripción en su email con un comentario diciéndome que necesitan el archivo y yo con mucho gusto los comparto. Este archivo lo hice yo con SketchUp, entonces es mío, yo se los puedo compartir libremente. Entonces le damos aquí Open y venimos aquí a la esquinita y le vamos a dar aquí y aquí nos va a aparecer el archivo. Ahí está. Una vez lo tengamos acá, vamos a venir y le vamos a dar Import. Por una razón que yo desconozco, los archivos que se importan de SketchUp vienen con unas dimensiones gigantescas. Pero eso no es ningún problema, eso lo podemos solucionar fácilmente. Venimos aquí a Edit, le damos Seleccionar todo. Una vez lo tengamos seleccionado todo, venimos aquí donde dice Shape. Y aquí cerramos el candadito y le tenemos que poner una de las medidas, sea el ancho, sea el largo, de la pieza que nosotros diseñamos. Yo me acuerdo que la mía era de 85 milímetros. Entonces yo le doy 85 con el candadito cerrado y ya por defecto me da la pieza, el largo, que era 200 milímetros. Ahí la tengo exactamente. Una cosa que hay que tener claro, cuando nosotros nos importa la pieza viene para hacer el trazado por encima de la línea. Pero eso no es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos que las piezas de adentro, lo que hay dentro, nos lo trace por dentro y el contorno nos lo trace por fuera. Entonces, ¿qué hacemos? Lo dejamos así, ahí donde está seleccionado, pero si no estuviera seleccionado, pues simplemente lo seleccionamos todo. Venimos aquí donde dice Cut y aquí en Cut vamos a buscar que diga Cut Inside, cortar adentro. Le damos cortar adentro y ya van a ver cómo cambia todo. Como pueden ver, los agujeritos se hicieron ya más chicos y las líneas de adentro también cambió. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar, tocamos afuera y luego venimos sobre la línea del contorno y le vamos a decir que no la corte al lado de afuera. Y ahí ya se nos separó de acá, que estaba juntitos, ya están separados y ahí ya nos queda esta pieza lista para trabajar. Entonces vamos a importar la otra. Estas cosas hay que importarlas una por una. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Venimos aquí a Edit, a File, y abrimos un proyecto nuevo. Le decimos que nuevo, New, y aquí se nos va a abrir una pestaña totalmente nueva. La misma que teníamos ahora. Entonces venimos acá y hacemos lo mismo, exactamente lo mismo. Repetimos el mismo proceso. Venimos a Import, XF, este de aquí, este de acá. Buscamos el archivo, lo abrimos, le damos aquí y aquí nos va a aparecer. Nos apareció ya acá. Le damos Import y hacemos lo mismo. Venimos a Edit, seleccionamos todo. Venimos a Shape y en Shape cerramos el candadito. Y como estos son unas piezas que van a ir una encima de la otra, son exactamente la misma medida, entonces ponemos los mismos 85 y aquí ya nos aparece.
Ahí donde está seleccionada toda. Entonces volvemos a Edit y le vamos a dar Cut. Luego venimos al proyecto anterior, vamos a seleccionar esta toda y la vamos a mover hacia un lado. Porque si no, la otra se nos va a posicionar justo exactamente ahí. Volvemos a Edit y le vamos a dar Paste. Ahí nos aparece. Tenemos que hacer exactamente el mismo proceso. Venimos a Cut, a Shape. No, era Cut. Venimos a Cut y buscamos Cut Inside. Luego seleccionamos solo el contorno. Noten que aquí están pegaditas los puntitos, los agujeros de la orilla. Pero cuando yo le doy al contorno y le digo que lo corte por la parte de afuera, se separa. ¿Ok? Muy importante que tengan en cuenta esto. Entonces, ahorita que vamos a seleccionar aquí, vamos a cambiar las medidas. Yo necesito que de alto, este está bien, 203 milímetros, sería 23 centímetros. Pero el largo sí necesito que sea de por ahí unos 60. Vamos a darle 60. Yo creo que 500, con 500 nos quedaría bien. Y el espesor es 5.8. Ese es el espesor del acrílico con el que voy a trabajar. Aquí podemos buscar el material, que el material sería este, Cast Acrylic. Pero pues se ve como muy feo, entonces para que se vea presentable, vamos a dejarlo en el que lo teníamos, nada más para que se note bien. Ahí lo tengo. Ahora lo que voy a hacer es simplemente repetir los mismos pasos y voy a acomodar las piezas para que me quepan aquí entre el área de trabajo. Entonces pues pausar el video un momento y ahorita regresamos. Bueno, como pueden notar aquí, pues ya lo tengo organizadito, tratando de ahorrar material, que no se me vaya a malgastar mucho material. Entonces vamos a correr esta un poquito para acá, que está muy en la orilla. Simplemente la selecciono todo. Y la voy a correr un poquito para acá. Ahí está bien. Ahora, aquí en este caso voy a hacer que aquí se haga un agujero. Como pueden ver, aquí se alcanza a notar que la línea pasa hasta el otro lado. Y aquí que haga un vacío. Igual aquí, en estos también necesito que me haga un vacío. Entonces, selecciono la parte que necesito que me haga un vacío. Y le voy a decir que me haga un vacío de 4 milímetros. Que me haga un vacío de 4 milímetros. Y buscamos aquí la pieza de vacío, que es esta de acá. Como notan, ahí queda ya oscurito. A esta también necesito que haga lo mismo. Le vamos a poner aquí manualmente 4 milímetros. Y vamos a cambiarle a vacío. Y vamos a hacer lo mismo con esta otra. Oh, perdón, tengo que poner aquí vacío y aquí exactamente lo mismo. Vacío. Eh, 4 milímetros. Oh, algo está pasando. Ahí sí, tiene que quedar seleccionada toda. 4 milímetros y le vamos a dar vacío. Ahí está. Ahí ya nos quedaron las piezas listas para tallar. Entonces es lo que vamos a hacer enseguida. Ya voy a continuar con la máquina, ya les muestro el proceso de corte y volvemos enseguida. Ah, se me olvidaba, antes de irnos a
antes de irnos a la máquina, ponerla a trabajar, entonces lo que tenemos que hacer es, vamos a seleccionar todo y le vamos a dar a, aquí está seleccionado que va a cortar todo, entonces aquí están los tabs son los cachitos que le quedan donde que van a evitar que la pieza salga volando cuando la máquina termine de cortarlo. Entonces voy a ampliar para que veamos más o menos a qué me refiero. A ver, aquí dice que los tabs son de 4 milímetros y de 2 milímetros de alto, pero yo no los quiero de 2 milímetros de alto, pongámosle un solo milímetro y dejémoslo de 4. Ok, ahora si yo le toco aquí a este, aquí me aparece, aquí está un tab, uno le puede poner los tabs que quiera. Yo toco este, aquí está este tab de este otro, voy a reducirlo un poquito para ver si lo alcanzamos a ver todos. A ver, digamos este, yo lo toco, aquí hay uno, aquí está el otro, aquí hay uno, aquí está el otro. Entonces nosotros de aquí en este caso yo le tengo 2 porque yo considero que eso es lo que necesito, no necesito más de 2. Y le coloqué 1 milímetro de grosor, que me quede 1 milímetro de grosor y que quede 4 milímetros de largo. Antes tenía 4, pero yo se los reduje a 3. Eso es muy importante que tengamos en cuenta. Entonces, pues ahorita sí, vamos a empezar con la máquina. Bueno, como pueden ver, ya así es como ha quedado. Ha hecho los cortes y nos ha quedado muy bien hechos. Aquí vamos a ensayar el del imán. Viene a ser este. Y aquí ve cómo queda muy bien. Voy a sacarlos de aquí y entonces ya para el ensamble les muestro en otro video, para que este video no se haga muy largo. Les quiero agradecer a todos por el apoyo, como siempre. Si les gustó, por favor, dedito arriba. Ayúdenme con esto, que a ustedes no les gusta darle like a los videos. Bueno, si no les gusta, pues está bien, no le den like. Pero si sí les gustó, por favor, suscríbanse si aún no lo han hecho y compartan el video con sus amigos. Si tienen algún comentario, déjenlo ahí en la parte de abajo. Yo voy a dejar los links de las fresas, por si a alguien le interesa conseguirlas, ahí saben más o menos cómo se llaman. Y recuerden, si de pronto a alguien le interesa este archivo, déjenme un correo electrónico y yo se lo mando con muchísimo gusto. Entonces, esto sería todo por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.